La bolsa de ropa pesaba menos de lo que esperaba, pero fue al cargarla cuando sintiate el bulto. Duro contra su antebrazo, escondido dentro del forro del abrigo gris de su madre. Metíate la mano despacio, como si el tejido pudiera romperse, y sus dedos encontraron metal frau antes de encontrar ninguna forma reconocible. Era una caja rectangular del tamaño de un libro pequeño, con la pintura verde desconchada en las esquinas, y una capa de ácido que le manchatro los dedos de naranja apenas la sujetatro. El candado estaba roto desde antes, la argolla doblada hacia un lado como si alguien lo hubiera forzado con prisa hace mucho tiempo, o quizás lo hubiera abierto tantas veces que ya no cerraba bien. Adentro había tres cosas. Nada más, un acta de nacimiento doblada con los pliegues tan marcados que el papel casi se separaba. En cuadros, una fotografía en blanco y negro de un bebaje recostado sobre una manta clara y una carta doblada en 4 partes con una letra manuscrita que reconocía de inmediato como la de su madre. Tomates el acta primero, porque era el papel más formal, el que prometía hechos concretos en lugar de palabras elegidas. El nombre escrito en tinta ya desvanecida era Rodrigo, y debajo aparecía su mismo apellido materno. El apellido que Cien también llevaba, el que su madre le había dado como único legado del lado de ella. La fecha de nacimiento estaba 3 años antes de la suya, 3 años antes de que Ángel existiera, en una ciudad que su madre nunca mencionó haber visitado. Levantágel la fotografía y estudiajo al bebaje sin encontrar ningún rasgo conocido, ninguna nariz ni frente que pudiera ubicar en algún boom familiar que hubiera visto crecer entre sus manos. Entonces tomaje la carta, la sujetaje con los dedos sin doblarla ni abrirla, y fue en ese momento cuando lo golpeé el olor. La banda seca, exactamente el mismo olor del cajá donde su madre guardaba sus rosarios durante décadas. Permanecía sentado en el suelo de la habitación donde ella había dormido durante 30 años, con la caja abierta equilibrada sobre sus rodillas y la carta cerrada entre sus manos, sin poder moverse hacia ningún lado. El nombre Rodrigo nunca había cruzado los labios de su madre, nunca había aparecido en ninguna conversación, en ningún descuido, en ningún momento de fiebre o de vejez en que la guardia baja sola. András tenía 47 años y llevaba más de la mitad de ellos viviendo en la misma casa donde crecía Tro. A los 24, cuando sus amigos llenaban maletas o firmaban actas de matrimonio, su madre tuvo el primer derrame. Al simplemente no se fue. No hubo un momento de decisión solemne ni una noche de llanto frente al espejo. Solo dejatur de hacer las cosas que hubiera hecho y empezatur a hacer las otras. Durante 20 años, cada mañana comencicho el huil, y lo huilla pequea a con avena y canela, el exprimidor naranja de plástico sobre la pileta, el vasito transparente con la pastilla azul adentro. Ese ritual fue su reloj. No contaba los amos por cumpleaños ni por temporadas. Los contaba por la cantidad de veces que había pelado naranjas antes del amanecer. La relación con Marcela durapre 6 años y terminate, una tarde. De martes, sin gritos, cuando ella le dijo que no podía seguir viviendo en una casa que olá a medicamento y a ropa de cama lavada a mano. A la entendiatre, no la culpatre. Eligiatre quedarse. Y no volviatro a llamarla. Nunca tuvo hijos, y durante mucho tiempo creyatro que eso tampoco había sido una par perdida real, sino otra forma de lo mismo. Quedarse donde alguien lo necesitaba. La rampa de madera que construyatro en la entrada cuando su madre dejatro de subir escalones sega a con los tornillos oxidados. En las orillas y la pintura gris descascarada en el centro, justo donde las ruedas de la silla habían marcado su propio camino con los ahanos. A la bala alijado, atornillado y pintado un fin de semana de agosto, con una madre que le daba instrucciones desde adentro sin poder verlo trabajar. Esa rampa no era un símbolo para András, era simplemente madera y tornillos, el resultado concreto de un domingo que pudo haber sido otra cosa. Había construido una vida que tenía forma, que tenía horario, que tenía sentido, y hasta 48 horas antes,
Eso le había bastado. 3 días después del funeral, el teléfono de András vibró sobre la mesa de la cocina mientras Al lavaba la taza que su madre usaba cada mañana. Era un número sin nombre guardado, con catídigo de una ciudad que no reconocía, de inmediato. Contesta tre, porque en ese periodo uno contesta todo, por si acaso, por si alguien más necesita algo. La voz del otro lado era de hombre, adulto, con una calma, demasiado estudiada para ser casual. Preguntá a Tre si era el hijo de Elena, sin decir el apellido, solo Elena. Como si no necesitara más precisión, András dijo que san, y entonces vino la pausa. Larga, calculada, el tipo de silencio que no es olvido sino decise. Después, la voz dijo que necesitaba saber si ella le había dejado algo, algo que le pertenezca a su padre. András colgace sin responder. No lo hizo. Por miedo, sino porque la pregunta tenía un peso que no querá sostener toda van parado en esa cocina, con el agua del grifo aún abierta. Buscate la libreta de espiral verde que guardaba en el cajá. Junto a los formularios magédicos, la misma donde anotaba los turnos del cardiatólogo y las dosis del diurático, y escribía en número con la misma letra apretada que usaba para los horarios de las pastillas, solo. Después, notadlo lo que había hecho. Había usado la libreta del cuidado para registrar algo que rompa todo. Lo que ese cuidado significaba. Esa noche sacate la carta doblada del sobre color manila y la abriatre sobre la cama, bajo la lámpara de noche que daba una luz amarilla y escasa. Leíatre el primer párrafo con los ojos lentos, como si el papel pudiera quemarse si avanzaba demasiado rápido. Su madre había escrito el nombre Rodrigo, sin apellido, y después había escrito que lo que hizo no tuvo otra salida, como si esa frase sola alcanzara para explicar algo que András todavía no sabía nombrar. Doblate el papel antes de llegar a la segunda oración, lo metiatre de nuevo en el sobre y lo dejatre en la mesa de noche con cuidado, como si fuera algo frágil. No durmiatre. Quedatre boca arriba mirando el techo, y en la esquina derecha estaba la misma mancha de humedad que llevaba a Mosajá, con su borde oscuro que nunca había crecido del todo, pero tampoco había desaparecido. Nunca la había reparado porque siempre había algo más urgente. Un turno médico, una receta vencida, una noche en que su madre no podía respirar bien y al dormir con la puerta abierta. La mancha se ga paciente, como todo lo que uno aplaza cuando cuida a alguien. András pensá en la voz del teléfono, en el padre que reclamaba algo sin dar su nombre, y entendía que lo que había encontrado en esa caja no era solo el secreto de su madre, sino el borde visible de algo que incluía a otras personas que estaban vivas. A la mañana siguiente, András prepárate, café solo, sin medir la avena, sin poner el segundo tazatre sobre el mantel azul que su madre exija desde acá 20 años. El silencio de ese gesto pequeño le Dijo algo que 3 días de duelo no habían logrado decirle. Ya no tenía que cuidar a nadie. sacatre la libreta verde del cajatre donde su madre guardaba las cuentas del gas y la puso abierta. Sobre la mesa, junto a la taza humeante. Escribiatre el número 1 con un trazo firme, casi mecánico. Y debajo anotá, leer la carta completa, sin saltarse nada. El número 2, revisar la caja de documentos. Del closet, buscar cualquier papel con el nombre Rodrigo. El número 3, rastrear el número del teléfono antes de devolverlo. Saber quién era ese hombre antes de pronunciar una sola palabra. Después es doblade la libreta sobre la página escrita y fue por la carta, que había dejado dentro del sobre, dentro de la bolsa, dentro del closet, como si la distancia fásica pudiera contener lo que de acá. La leyato de pie, junto a la ventana, con la luz de la mañana cayendo exacta sobre el papel amarillento. Su madre escriba. Con letra apretada, inclinada hacia la derecha, la misma letra de las listas del mercado, la misma letra de las tarjetas de cumpleaños que Al guardaba en su propio cajón. La carta no empezaba con hijo ni con András, empezaba con Rodrigo, y ese nombre al inicio de la página fue como tocar algo caliente sin esperarlo.
Elena describía un embarazo ocultado, una presión que sus propios padres ejercieron con argumentos que ella llamaba el peso de la vergüenza, y una firma sobre un documento que nunca quiso firmar pero que firmaba, porque tenía 19 años y no sabía que el arrepentimiento podía durar 50. Rodrigo había nacido 3 años antes que András en una clínica del norte de la ciudad, y había salido de esa clínica en brazos de personas cuyo apellido Elena nunca supo. La carta no estaba fechada, no tenía dirección de destino, y el sobre no tenía sello, nunca había sido enviada. András la doblá con el mismo doblez que tenía, la devolviaz al sobre y apoyaz las manos sobre la mesa un momento, mirando el cafaja que ya no echaba vapor. Tená un hermano. Esa frase no la dijo en voz alta. La dejá reposar en algún un lugar entre el pecho y el estómago, donde las cosas se sienten antes de poder nombrarse. Cerrá la libreta verde, recogía la taza y la lavaja con el mismo movimiento lento y circular con que siempre lavaba la de su madre, sin apuro, sin ruido. András abriate el segundo cajate del escritorio con la misma calma con que hubiera buscado un bolígrafo. La carpeta Manila, con el elástico marrón, estaba exactamente donde siempre había estado, entre el recibo del seguro de vida y el manual de la calefachatre. La había visto cientos de veces. Crea saber cuá de guardaba. La puso sobre el escritorio, retirate el elástico con cuidado para no romperlo y comenzate a revisar hoja por hoja sin saltarse ninguna. A mitad de la carpeta encontrá el acta. Era la misma que había descubierto en la caja, pero esta tenía sello notarial en la esquina inferior derecha y una firma con tinta azul que ya se había desvanecido con los años. La fecha estaba impresa con claridad. 14 de marzo de 1971. Su madre tenía 19 años cuando firmate ese papel. András la colocó sobre el escritorio sin decir nada, sin moverse durante unos segundos, y luego continuar revisando. Detrás del acta encontrá un sobre sin remitente, sin sello, sin ninguna marca exterior que indicara de dónde venía o cuándo había llegado. Adentro había 3 fotografías en blanco y negro, pequeñas, del tamaño de las que se tomaban en estudios fotográficos de los años 70. En la primera, su madre joven con el cabello recogido y una blusa de cuello redondo sostenía a un bebace contra su pecho. En la segunda, el mismo bebace apareca solo, acostado en una cuna de madera con barrotes claros. En la tercera, su madre estaba de espaldas, caminando por un pasillo de paredes blancas que András no reconocía. Las 3 fotografías tenían números escritos a lápiz en el reverso. 1, 2, 3, con una caligrafía pequeña y recta que no era la de su madre. András las alinea sobre el escritorio en ese orden y las mira juntas durante un momento antes de tomar su teléfono. Fotografía el acta notarial, el sobre bacao. Cada una de las 3 fotografías por el frente y por el reverso, y la carpeta abierta tal como estaba. Crea una carpeta nueva en la galera de su teléfono y la nombrá simplemente Documentos Mamá. Sin más. Después busca en internet el número que había llamado al teléfono de su madre 3 días antes del entierro. El resultado aparecía en menos de un minuto. Estaba registrado a nombre de una notaría ubicada en una ciudad a 3 horas de distancia. Alguien con autoridad legal conocía este secreto, lo había formalizado y había guardado silencio durante más de 50 años. András no usó su celular para llamar a la notaría. Fue hasta el teléfono fijo de la sala. El mismo aparato negro con botones amarillentos que su madre usaba para llamar al magídico. La voz al otro lado era administrativa, precisa. Existía una comunicación previa donde Elena había prometido reconocer formalmente a su hijo mayor antes de morir. András dijo que necesitaba tiempo. Colgá 3 sin agradecer. Se queda 3 con la mano sobre el auricular varios segundos, como si el plástico todavía tuviera temperatura. Luego volvía a el escritorio. No corriato, caminato. Despacio, con la misma calma con que uno se mueve cuando sabe que lo peor ya está esperando. Vacíate el cajate por completo sobre la mesa. Lapiceros secos, una liga rota, un recibo de la amo.
2011. Pasatro los dedos por el fondo de madera hasta que una esquina del forro de cartatro cedía. Ligeramente, despegada por el tiempo o por el uso. Detrás, envuelto en silencio, había un fajo de cartas, atadas con un cordel rojo, delgado y apretado como una ligadura. Las contaba una vez. 12. Las contaba. De nuevo, seguían siendo 12. Las extendía sobre la mesa en fila, de izquierda a derecha, cronológicamente, porque ordenarlas era la única forma de tocar algo que ya no tenía orden posible. La primera estaba fechada en 2003, la última en 2019. 16 Isaamos. Andraji reconociete la letra de su madre en el primer sobre. La misma caligrafa inclinada hacia la derecha con que ella anotaba los turnos magídicos en el calendario de la cocina. Las cartas no lo nombraban. Lo llamaban el que se queda aquí conmigo, como si su nombre fuera un detalle prescindible, como si reducirlo a una función bastara para nombrarlo. Su madre le agradecá a Rodrigo la comprensieteren, le pedá discrecieten, le decá que cuando muriera fi sabrada daji de encontrar lo que le correspondá. Andraji leyasi esa frase 3 veces no porque no la entendiera, sino porque entenderla requerá un momento adicional que nadie le iba a devolver. Pensé en el AMO 2011, cuando le instalafi la primera barra de apoyo en el Baamo para que ella no se cayera. Pensé en 2015, cuando construyasi la rampa de madera con tornillos que compraju un sábado por la maamana. Pensé en cada pastilla azul puesta sobre la palma abierta de ella, en cada tasejín de avena llevado hasta la cama los daas que no podala levantarse. Todo eso había ocurrido al mismo tiempo que estas cartas viajaban. Su madre elega a amo tras amo, a quiere le ca la verdad. Y lo que Andraji sintía no fue exactamente dolor. Fue algo más nátido y más froho, la comprensiate de que había vivido dentro de una versión incompleta de su propia historia sin saberlo. András leía las 12 cartas en orden, sobre la mesa del comedor, sin apurarse. Las hojas amarillentas crujan levemente cada vez que pasaba de una a otra, y Ace las acomodaba con cuidado antes de continuar. Llegaste a la de 2011 y se detuvo. Era la única escrita con tinta azul, no negra, como si Elena hubiera buscado otro bolágrafo ese da, o como si algo en ella hubiera querido distinguir ese momento de los demás. De cá que en esos das pensater mucho en Rodrigo, que casi no la contaba, que el miedo la había hecho recordar lo que de verdad importaba. András recordá esas mismas noches. El sillato duro del hospital, el olor a desinfectante mezclado con el cafase aguado de la máquina del pasillo, el ruido del monitor cardíaco de su madre filtrándose bajo la puerta. 3 noches sin dormir bien, sin cambiarse de ropa, llamando al magédico cada vez que un namomero en la pantalla suba o bajaba. Su nombre no aparecá en ninguna línea de esa carta. András puso la hoja aparte, sobre el borde derecho de la mesa, separada del resto. La mirato un momento, luego la tomato de nuevo y la alineatro. Con las otras 11 exactamente en su lugar. Después se sacatre la foto del bebate, la primera pieza que había encontrado en la caja de metal, y la colocá frente al conjunto. 12 cartas, 3 fotografías, 2 actas de nacimiento, una caja de metal oxidada. Todo dispuesto sobre el mismo mantel azul donde su madre desayunaba cada mañana. András mirá el conjunto completo durante un minuto, sin tocarlo. Luego tomá de su celular, buscá el nanómero que había anotado en el papel doblado dentro de su bolsillo, y llamaderi directamente a la notará pidiendo hablar con el notario. Le dijo que necesitaba una reuniace, que deba estar presente Rodrigo Fuentes y que tenía documentos que pertenecan a los dos. András llegá y la anotará a 15 minutos antes que Rodrigo y acomodá los documentos sobre la mesa con la misma calma con que solá ordenar los medicamentos de su madre cada domingo por la noche. Las 12 cartas, las 2 actas y las 4 fotografías quedaron en fila, perfectamente alineadas sobre el vidrio frau del escritorio del notario. Cuando Rodrigo entra trae un saco beige y una expresiante de hombre acostumbrado llegar a lugares donde lo esperan con respeto, se detuvo al ver los papeles.
No dijo nada. András, tampoco toda va. Lo dejás sentarse, lo dejás reconocer las cartas por el color del sobre, lo dejás procesar. Que alguien había llegado antes que a esa historia. Solo entonces hablarías, y lo hizo despacio, como si estuviera leyendo un inventario en voz alta. Le dijo que durante 23 a Amos había preparado avena con leche a fuego bajo todas las mañanas, sin excepción, incluyendo los días en que al mismo tenía fiebre. Le dijo que la pastilla azul para la preseatre se la administra más de 8.000 veces contando las noches en que Elena se negaba y hace insista sin alzar la voz. Le dijo que en 2011, cuando pasatro 4 noches seguidas en una silla del hospital sin cambiarse de ropa, su madre escribía una carta. Saca esa carta y la deslizatro sobre la mesa hacia Rodrigo sin soltarla del todo. Solo lo suficiente para que el otro hombre pudiera leer la fecha y el nombre escrito en el primer párrafo, que no era el suyo. Rodrigo miró el papel. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, no se movieron. András recogía la carta con la misma tranquilidad y la devolvía a su lugar en la fila. No había venido a destruir a ese hombre. Había venido a que ese hombre entendiera exactamente el tama amo de lo que estaba reclamando y el peso de lo que nunca había cargado. La llamada con la notará duraron menos de 20 minutos, pero lo que András escuchá al otro lado pesatro durante horas. Colgatro el teléfono fijo con cuidado como si el aparato fuera frágil y se quedatre de pie junto a la mesita de la sala sin moverse. La escritura original del apartamento tenía un segundo firmante. Un nombre que András nunca había escuchado pronunciar en esa casa. Salía al pasillo sin chaqueta, baja 3 las escaleras a pie, aunque el elevador estaba disponible, y camina 3 cuadras sin destino claro. El frao de la maánana le entratro por el cuello de la camisa. Y Ángel no hizo nada por remediarlo. Cuando regresatre, la puerta del cuarto de su madre se ja entreabierta, igual que la había dejado al mismo la semana del funeral. Entrado despacio y se sentá. En el borde de la cama, sobre la colcha bordada que olá toda van a la crema de manos que ella usaba cada noche antes de dormir. No lloratre, solo mirad el velador, el vaso con agua que nadie había vaciado, el rosario enredado alrededor de la lamparita. Comprendía entonces que el silencio de ese cuarto no era paz, era la forma que tenía el secreto de seguir ocupando espacio. Se levantá, abriatre la ventana y dejatre que el aire frao de la calle entrara y moviera las cosas. Esa tarde, András volvíate del despacho de la notará con el maletán cerrado y la cabeza más quieta que en semanas. Entrate a la casa, dejate las llaves sobre el aparador de madera y fue directo a la cocina a hervir agua. Mientras esperaba, sacate una libreta nueva de tapas azules que había comprado. Esa maámana sin saber bien para cuál. La abriate en la primera página y escribíate 2 palabras en la parte superior. Cosas pendientes. No era un tátulo elegante, pero era honesto. Anotácoro primero el nombre del abogado que Rodrigo había mencionado en la notará, el que podá orientarlo sobre los derechos que le correspondan. Sobre la propiedad familiar. Luego anotá el número del banco donde su madre tenía la cuenta conjunta. Esa que Andrés nunca revisase porque siempre asumía que era solo un trámite administrativo. El agua hirvía que preparase el tace, con el mismo movimiento de siempre, bolsa 2 minutos, sin azúcar, y se sentá frente a la libreta. En la segunda página, dibujad una línea vertical que divida la hoja en 2 columnas. Lo que sabá con certeza y lo que todavía necesitaba confirmar. Del lado izquierdo escribía 3 cosas. Las cartas existan. Rodrigo las había recibido. El acuerdo con la notaria databa de acá 11 a Amos. Del lado derecho quedaron preguntas más difíciles.
La clase que no se responden solas y que necesitan pasos, no tiempo. Cerrate la libreta, bebíate el tate hasta el final y lavate la taza antes de sentarse a llamar al banco. 3 semanas después de la notará, András encontrá en el busaz un sobre con membrete del banco donde su madre tenía la cuenta de ahorros. Lo abriato sobre el fregadero de la cocina, con las manos. Todavía húmedas de lavar los platos del desayuno. Era una notificación de cierre de cuenta. El saldo restante, poco más de 4.000 pesos, había sido transferido a nombre de Rodrigo hace 6 danas. András dobla el papel, lo dejato sobre la meseta y se quedato mirando el patio por la ventana durante varios segundos, sin moverse. El limonero sega igual, con esa rama torcida que su madre siempre decaqueaba. Que podar y que ninguno de los dos había podado nunca. Esa noche revisato el expediente que le había entregado el notario y encontrá una cláusula que su abogado ya le había señalado, pero que entonces no había terminado de registrar. La firma de Rodrigo en el poder notarial tenía fecha de apenas 4 meses antes de la muerte de su madre, cuando ella ya no salía sola de la casa. András sacatro la calculadora del cajatro del comedor y sumatró los retiros documentados. La cifra total superaba lo que AC había gastado en medicamentos y cuidados durante los últimos 3 años. No sentía rabia inmediata, sino algo más parecido al cansancio de quien termina de entender algo que llevaba tiempo sin querer mirar de frente. Llamació a su abogado esa misma noche y le pidió que iniciara el proceso formal de impugnación del poder notarial por incapacidad de la firmante. Al colgar, fue hasta la habitación de su madre, que segá con la cama hecha y el frasco de colonia sobre la capnoda, y abríate la persiana. Entrace luz de calle, amarilla y quieta, y por primera vez en semanas, Andrés no sintiate que ese cuarto lo aplastaba. Cerrate la persiana despacio, volvíate a la cocina y prepárate, porque eso era lo único que tenía ganas de hacer en ese momento. Esa noche, András acomodá las 12 cartas dentro del sobre Manila, con el mismo cuidado con que alguna vez ordenatro las pastillas de su madre en el pastillero de plástico azul. No las guardatro en el caja donde las había encontrado. Las llevatre al cuarto de ella, al velador, y las dejatre a. Era un gesto que no pueda explicarle a nadie, pero que tenía sentido para en el que no era perdán todavía. Era reconocer que esa historia también le pertenecía a ella, aunque ya no estuviera. Se sentado en el borde de la cama y percibía el olor leve a eucalipto que aún quedaba en la almohada, ese olor que durante años asocia con el cuidado, y que ahora también que cargaba otra cosa, algo más complicado y más honesto. Pasato la mano por la colcha bordada y pensato en cuántas versiones de su madre había conocido sin saberlo, la que le enseñamos a doblar las sábanas en cuadrados perfectos, la que lloraba, con la radio puesta para que Alce no la oyera, la que guardás silencio durante 40 años porque creía que el silencio era una forma de protegerlo. András no supo si esa creencia era un error o una forma extrema de amor, y decidíatre que por ahora no necesitaba saberlo. Apagatre la luz del velador y se quedate un momento en la oscuridad del cuarto, sin apuro, respirando ese aire quieto que todavía la contenía. András abríate el cajatro de la mesita de noche y sacaptro la caja de lata verde que había encontrado el primer aquella que olá a lavanda seca y papel viejo. La sostuvo con las 2 manos, igual que la primera vez, pero ahora el peso se sentá distinto, más honesto. Levantá la tapa despacio y vio lo mismo de siempre. Las cartas dobladas, el anillo de plata, la fotografía en blanco y negro con los bordes amarillos. Tomá de la foto y la estudiá como si fuera la primera vez. Que la vea, aunque ya sabá cada detalle de memoria. La mujer joven que sonreía en ella, no. Era solo su madre. Era alguien que había cargado un secreto durante 40 años sin soltarlo nunca. András entendía en ese momento quieto
que guardar algo no siempre viene del egoísmo, a veces viene del miedo. A perder lo único que importa. Colocate la fotografada vuelta sobre las cartas. Cerrate la tapa con cuidado y no sintiá el nudo de las semanas anteriores. La cuenta saldada en el banco, la casa. En paz, el maletán guardado. Todo ocupaba por fin el lugar que le correspondía. Se levantó, fue a la cocina y puso agua a calentar. El mismo ritual que su madre repetía cada mañana, desde que Ángel tenía 5 años, mientras esperaba apoyar los palmas sobre la mesada fra y mirar por la ventana. El patio donde ella plantaba albahaca en macetas de barro. La albahaca seca verde y firme, sin saber nada de secretos ni de traiciones ni de perdones. András sirvía. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.